literalmente el fútbol paraguayo está de luto. Una dura semana para el fútbol paraguayo, donde día tras día fueron cayendo los equipos paraguayos en las copas internacionales. Así es, esta semana se jugó la vuelta por la Copa Sudamericana y también por la Libertadores, donde Paraguay tuvo a 3 representantes. En este caso, por la Copa Sudamericana le tenía Olimpia, y por la Libertadores a Cerro Porteño y Libertad. Empezaba la semana y el primero en mostrar la cara por Paraguay fue Libertad, que en la ida perdió 2-1, un resultado que le daba muchas opciones para clasificar en la vuelta, solo un gol de diferencia en el encuentro y encima definía local. Ante el primer tiempo del partido de la vuelta, Roque Santa Cruz, ex jugador de Olimpia, empataba el global con un tremendo golazo, pero a los 90 minutos del encuentro vendría el gol paranaense. Libertad eliminado de la Libertadores. ¡Aleluya! Ponen. El segundo en defender a Paraguay era Cerro Porteño, el cual se enfrentaba al equipo más grande actualmente en Brasil y con el que había perdido 3-0 en la ida. Pero bueno, tampoco quiero alargar esta parte, ya que todos sabemos cómo acabó, un 5-0 favorable a Palmeiras. Pero bueno, esto no iba tan mal, ya que Olimpia enfrentaba a Goianense. Recordemos que Olimpia en la ida tendría 2-0 de ventaja, así que en la vuelta estaría un poco más tranquilo, por así decirlo. Así es, Olimpia solo necesitaba mantener el resultado por 90 minutos, cosa que duró 10 minutos. Sí, le empataron el global en 10 minutos. El primero fue de Diego Churín, ex Cerro Porteño, y el segundo de Goianense lo hizo Ayrton. Pero bueno, esto lo llevó en penales, donde Olimpia tiene malos recuerdos con brasileños, porque la última vez que realizó una tanda de penales fue en 2013 contra el Atlético Mineiro en la final de Libertadores, donde terminó cayendo, y lo mismo ocurrió esta vez. Cayó por 5-3, lamentable.